Hola, te doy la más cordial bienvenida. Estoy emitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, en YouTube, a través del canal Saber Salva, con una proyección continua e ininterrumpida de vídeos Descubrir a Jesús. Mi propósito es que cualquier persona, sin importar el lugar donde se encuentre o la hora a la que acceda, pueda encontrar un espacio abierto donde acercarse a Jesús mediante contenidos que invitan a la reflexión, al aprendizaje y al crecimiento espiritual. La emisión permanece activa durante toda la semana, abarcando las mañanas, las tardes, las noches y las madrugadas. Esto significa que puedes incorporarte en cualquier momento del día o de la noche, ya que siempre habrá vídeos disponibles para acompañarte. No importa cuál sea tu horario, si dispones de unos minutos o de varias horas, siempre encontrarás un contenido preparado para ayudarte a descubrir quién es Jesús, conocer mejor su mensaje y profundizar en su enseñanza. Mi función hacia el público consiste en mantener este proyecto permanentemente activo para que ninguna persona que desee acercarse a Jesús se encuentre con un canal vacío o sin contenido. Trabajo para ofrecer una emisión constante que sirva como punto de encuentro para quienes buscan respuestas, desean fortalecer su fe o simplemente sienten curiosidad por conocer más sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Este proyecto está pensado para todas las personas, independientemente de su edad, de sus conocimientos o de su situación personal. Tanto si ya conoces el mensaje de Jesús como si es la primera vez que te acercas a Él, siempre serás bienvenido. Cada vídeo representa una oportunidad para reflexionar, aprender y descubrir aspectos que pueden aportar esperanza, paz y sentido a la vida cotidiana. La emisión automática de los vídeos se realiza mediante Google Meet, permitiendo que el contenido permanezca disponible de forma continuada. Además de mantener la retransmisión en funcionamiento, mi compromiso es acompañar personalmente a quienes participan. No se trata únicamente de emitir vídeos, sino también de crear un espacio donde cualquier persona pueda sentirse escuchada y atendida. Durante el día estaré disponible para responder tus inquietudes, preguntas o dudas relacionadas con los contenidos emitidos o con el proceso de descubrir a Jesús. Si necesitas orientación, deseas compartir una reflexión, plantear una pregunta o conversar sobre alguno de los temas tratados, podrás hacerlo con total libertad y respeto. Mi horario de atención personal se mantiene hasta la 1 de la madrugada, hora española. Durante ese tiempo procuraré acompañarte, escucharte y responder a tus consultas con cercanía, buscando que cada conversación contribuya a comprender mejor el mensaje de Jesús y a seguir avanzando en este camino. Mi objetivo no es únicamente compartir vídeos, sino ofrecer un lugar permanente donde cualquier persona pueda detenerse unos minutos, reflexionar, aprender y sentirse acompañada. Quiero que este canal sea un punto de encuentro accesible para todos, donde el contenido permanezca disponible las 24 horas del día y donde siempre exista la posibilidad de descubrir algo nuevo sobre Jesús. Cada emisión forma parte de un compromiso continuo con este proyecto de divulgación. Dedico mi esfuerzo a mantener una programación constante para que el mensaje permanezca al alcance de cualquier persona, sin importar el país desde el que se conecte o el momento en que lo haga. La disponibilidad permanente pretende facilitar que nadie tenga que adaptarse a un horario específico para acceder al contenido. Si decides unirte, podrás hacerlo cuando mejor te convenga. Encontrarás una emisión continua diseñada para acompañarte en cualquier momento del día, ya sea al comenzar la mañana, durante una pausa, al finalizar la jornada o incluso en la madrugada. El propósito es que siempre exista un espacio abierto para descubrir a Jesús, aprender de su mensaje y compartir este recorrido con otras personas que también buscan crecer espiritualmente. Quiero expresar también un mensaje especial de cercanía y ánimo para todas las personas de Venezuela. Mi deseo es que este proyecto pueda servir como una fuente de esperanza, fortaleza y acompañamiento para quienes atraviesan momentos difíciles. Recibe todo mi apoyo y mi ánimo. Que nunca falte la esperanza, la confianza y el deseo de seguir descubriendo a Jesús cada día. Gracias por formar parte de este proyecto Saber Salva. Las puertas permanecen abiertas las 24 horas del día para que puedas unirte cuando lo desees y recorrer juntos este camino de descubrir a Jesús. Saber Salva. Mi idea no es mi intención incomodar a nadie con lo que mencione o se publique aquí. Divulgación digital de fe cristiana, diseño y gestión web. Es un viaje personal donde fusiono IA con reflexiones sobre vida y fe. Comparto mi punto de vista de forma respetuosa, sin intención de imponer ninguna visión. Deseo que sean de tu agrado. Con mi propia y voluntaria intención y decisión, calificarme como divulgador digital web de vida y fe cristiana. Siempre he sido así. Este calificativo ha surgido a raíz del constante cambios con la programación de la web, poniendo y quitando texto, hasta utilizar esta expresión.
Mi web es un viaje personal donde fusiono reflexiones. He guardado textos con audio por voz desde el móvil y grabándolos, añadiendo imágenes mediante un programa de producción. Los textos son resúmenes y reflexiones generadas. Algunos contextos audiovisuales son personales míos. En el canal YouTube Saber Salva, explora mi proyecto, donde busco compartir sentido común, razonamiento y valores espirituales, entrelazando lo humano y lo tecnológico. En resumen, mi proyecto combina voz, imagen e inteligencia artificial para transmitir ideas sobre el sentido de la vida y la fe en formato audiovisual en la web, que da como resultado imágenes y sonido inolvidable, garantizando un proceso de comunicación relajante y creativo. Aptitudes: diseño y gestión web. Comunicación de fe y en investigación personal para transmitir, descubrir y revelar la fe cristiana. La sencillez de Jesús no fue un adorno de su mensaje, sino su esencia más profunda. No se manifestó como una estrategia para agradar a las multitudes, sino como una forma auténtica de vivir y de amar. Su manera de hablar, de caminar entre la gente, de mirar a cada persona, revelaba una coherencia absoluta entre lo que decía y lo que era. En un mundo que ya entonces valoraba el prestigio, el poder y la apariencia, Jesús eligió el camino contrario, el de la humildad silenciosa, el de la cercanía real, el de la vida compartida con los últimos. Nació en un entorno humilde, lejos de palacios y reconocimientos. Su primer hogar fue un lugar sencillo, marcado por el trabajo diario y la discreción. No buscó nunca colocarse por encima de los demás, ni siquiera cuando su palabra y sus gestos despertaban admiración. Podía haber utilizado su autoridad moral para construir una imagen de grandeza exterior, pero prefirió siempre la cercanía. Se sentaba a la mesa con quienes eran rechazados, caminaba con quienes nadie quería acompañar, se detenía con quienes no contaban para la sociedad. La sencillez de Jesús también se refleja en su lenguaje. Hablaba con imágenes tomadas de la vida cotidiana: semillas, campos, redes, panés, luz, sal, agua. No utilizaba discursos complicados ni buscaba impresionar con palabras elevadas. Sus parábolas nacían de la vida real, de lo que la gente conocía y experimentaba cada día. Así, cualquiera podía comprenderle: el niño, el anciano, el pescador, la madre de familia, el extranjero. Su mensaje no estaba reservado a unos pocos sabios, sino abierto a todos los corazones disponibles. En su forma de amar, la sencillez alcanza una profundidad aún mayor. Jesús no amaba con grandes declaraciones públicas, sino con gestos concretos y cotidianos. Tocaba al leproso que nadie quería tocar, escuchaba al que nadie quería escuchar, defendía a quien todos condenaban. Su amor no hacía ruido, pero transformaba vidas. No exigía títulos, méritos ni perfección previa. Bastaba con acercarse a él con verdad para sentirse acogido. La sencillez de Jesús también se manifiesta en su desprendimiento. No acumuló bienes, no buscó seguridad material, no construyó un espacio propio de comodidad. Vivió como peregrino, confiando en la providencia y en la hospitalidad de quienes le abrían su casa. Esa libertad interior le permitía entregarse por completo a su misión sin ataduras. Su riqueza era la relación con el Padre y la entrega a las personas. Incluso en los momentos más duros, su sencillez no desaparece. En el sufrimiento, en la incomprensión, en el abandono, no responde con violencia ni con orgullo herido. Permanece fiel a su manera de ser, sereno, confiado, transparente. En la cruz, despojado de todo, sigue mostrando esa misma coherencia. Perdona, comprende, se entrega sin rencor. No hay espectáculo, no hay dramatismo artificial, solo una verdad profunda vivida hasta el final. La sencillez de Jesús interpela porque no es superficial ni ingenua. No es pobreza de espíritu, sino todo lo contrario. Es una fuerza interior que nace de la autenticidad. Es la sencillez de quien no necesita aparentar, de quien no busca reconocimiento, de quien vive centrado en lo esencial. Por eso sigue siendo tan actual. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de máscaras y de apariencias, su forma de vivir invita a volver a lo esencial, al amor verdadero, a la escucha sincera, a la humildad que dignifica. Seguir la sencillez de Jesús no significa huir del mundo,
sino habitarlo con otro corazón. Significa mirar al otro sin prejuicios, hablar con verdad sin herir, vivir sin complicar lo que puede ser vivido con pureza. Significa comprender que la grandeza auténtica no está en dominar, sino en servir, no en destacar, sino en amar, no en acumular, sino en compartir. Esa sencillez, vivida de forma coherente, tiene el poder de transformar silenciosamente a las personas y a la sociedad, igual que lo hizo hace siglos, sin ruido, sin imposiciones, pero con una profundidad que sigue tocando lo más hondo del corazón humano. Gracias por visualizar este vídeo, sigue en Saber Salva, un saludo. El bien que hizo Jesús no se puede medir con palabras humanas, porque su paso por la tierra no fue solo un conjunto de acciones, sino una transformación profunda del corazón del ser humano. Donde otros veían pecado, Él veía personas. Donde otros veían condena, Él ofrecía misericordia. Donde el mundo imponía rechazo, Él respondía con amor. Jesús no vino a levantar ejércitos ni a conquistar territorios. Vino a sanar almas heridas, a levantar a los caídos, a dar esperanza a quienes ya no creían tener futuro. Su mirada no juzgaba, su voz no humillaba, su presencia restauraba. Cada paso suyo era una enseñanza viva de compasión. Sanó a los enfermos cuando nadie más se acercaba a ellos. Tocó al leproso que todos evitaban. Devolvió la vista al ciego, no solo para que pudiera ver con los ojos, sino para que comprendiera que también podía ver con el corazón. Levantó al paralítico no solo del suelo, sino de la desesperanza que llevaba dentro. Cada milagro no era espectáculo, era amor en acción. Defendió a la mujer señalada por todos, aquella a la que querían condenar. No la expuso, no la destruyó con palabras duras, sino que la dignificó. Les mostró a todos que antes de señalar, hay que mirarse por dentro. Que la verdadera justicia nace de un corazón limpio. Jesús se sentaba a la mesa con los rechazados, con pecadores, con pobres, con marginados, con personas despreciadas por la sociedad. Y al hacerlo, enseñó que nadie está fuera del alcance del amor verdadero, que ningún ser humano es indigno de ser escuchado, que todo corazón puede ser restaurado. Enseñó a amar al enemigo, algo que desafía la lógica humana. Enseñó a perdonar no una vez, sino siempre. Mostró que el odio destruye, pero el perdón libera. Que la humildad es más poderosa que el orgullo. Que servir es más grande que dominar. Que dar vale más que acumular. Jesús habló de un reino que no se construye con riqueza ni con poder, sino con justicia, con paz, con misericordia, con verdad. Un reino que empieza dentro del corazón de cada persona que decide vivir con amor sincero. Un reino que no impone, sino que invita. Que no obliga, sino que transforma. Su mayor acto de amor fue entregarse por los demás, incluso por aquellos que lo rechazaron. No respondió con venganza, no buscó defenderse con violencia. Su respuesta fue el silencio digno, la entrega voluntaria, el perdón incluso en el momento del dolor más profundo. Eso cambió para siempre el significado del sacrificio. El bien que hizo Jesús no terminó con su vida terrenal. Su mensaje sigue vivo en cada persona que decide amar más, perdonar más, ayudar más, comprender más. Sigue presente en cada gesto sincero de compasión, en cada acto de bondad anónima, en cada corazón que elige la luz en lugar de la oscuridad. Jesús no dejó riquezas materiales, dejó algo mucho más grande, un camino. Un camino de humildad, de verdad, de misericordia, de fe, de amor profundo. Y ese bien sigue extendiéndose, generación tras generación, tocando vida silenciosamente, transformando corazones desde dentro. Resalto este tema para elogiar a Jesús, por todo lo que hizo haciendo el bien, y otros no lo valoraron en su momento, tanto muchos se desentiéndense los demás, como otros hacen bastante por el prójimo en este mundo. Gracias por tu atención, sigue con Saber Salva. La relación entre Dios y Jesús es uno de los temas más profundos dentro del cristianismo y también uno de los más reflexionados a lo largo de la historia.
Para entender sus diferencias e igualdades, hay que mirar tanto la teología cristiana como el mensaje espiritual que transmiten los evangelios. No se trata solo de comparar dos figuras, sino de comprender cómo el cristianismo entiende a Dios manifestándose en la historia humana a través de Jesús. En el cristianismo, Dios es entendido como el creador de todo lo que existe. Es eterno, no tiene principio ni fin, no depende de nada ni de nadie. Es considerado omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Dios es visto como el origen de la vida, del universo, del tiempo y de la existencia misma. No es un ser físico ni limitado por el espacio o el tiempo. Jesús, en cambio, es presentado en los evangelios como una persona histórica que vivió en la tierra hace más de 2000 años. Nació, creció, sintió emociones, tuvo amigos, sufrió, enseñó y murió. En ese sentido, Jesús comparte la experiencia humana. Caminó, habló, comió, lloró y vivió como un ser humano real dentro de una cultura y un momento histórico concreto. Aquí aparece una diferencia clara. Dios es espíritu y eterno, mientras que Jesús tuvo una vida humana concreta en la historia. Sin embargo, el cristianismo tradicional enseña que Jesús no es solo un hombre, sino también la manifestación de Dios en forma humana. Esta idea se conoce como la encarnación. Según esta creencia, Dios decide acercarse al ser humano de la manera más directa posible, viviendo como uno de ellos. En cuanto a las igualdades, el cristianismo enseña que Dios y Jesús comparten la misma naturaleza divina. Esto se expresa en la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino una única esencia divina expresada en tres formas de relación y acción. Jesús, según esta visión, comparte atributos divinos: amor absoluto, autoridad espiritual, capacidad de perdonar pecados, poder sobre la vida y la muerte en los relatos evangélicos, y una relación directa e íntima con Dios Padre. En los evangelios, Jesús habla de Dios como Padre, mostrando cercanía, confianza y unidad. Otra igualdad importante es el mensaje central. Tanto Dios en la tradición bíblica como Jesús en su predicación ponen el amor como base de todo. Amor a Dios, amor al prójimo, misericordia, perdón, justicia y compasión. Jesús no predica un Dios diferente, sino que hace visible ese amor en acciones concretas: curar, perdonar, acompañar, defender a los marginados. Pero también existen diferencias en el modo en que se manifiestan. Dios es trascendente, es decir, está más allá de lo visible. Jesús es cercano, visible, tangible. Podía ser escuchado y visto directamente. Muchas personas entienden a Jesús como la forma en que Dios se hace comprensible para el ser humano. Otra diferencia está en la experiencia del sufrimiento. En la fe cristiana, Jesús sufre físicamente y emocionalmente. Siente miedo, dolor y abandono en la cruz. Dios, en su naturaleza eterna, no sufre de la misma forma humana. Sin embargo, teológicamente se interpreta que en Jesús, Dios comparte el sufrimiento humano. También hay diferencias en el lenguaje que usan los creyentes al dirigirse a cada uno. A Dios se le suele rezar como Padre Creador y origen de todo. A Jesús se le habla como Maestro, Salvador, guía espiritual y mediador entre Dios y la humanidad. En la práctica espiritual, muchos cristianos ven a Jesús como el camino para comprender a Dios. Jesús muestra cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir la fe en lo cotidiano. Dios representa la fuente última de ese amor y de esa vida. En resumen profundo, la diferencia principal es de manifestación. Dios es la realidad divina eterna. Jesús es Dios acercándose al ser humano en forma humana según la fe cristiana. La igualdad principal es la esencia divina compartida según la teología cristiana tradicional. Este tema ha sido interpretado de formas distintas según culturas, épocas y denominaciones cristianas, pero el núcleo suele mantenerse. Dios es el origen y la plenitud. Jesús es la revelación cercana de ese Dios en la historia humana. La historia de Jesús es una de las más influyentes de toda la humanidad. Su vida, enseñanzas y legado han marcado la cultura,
la historia, el arte, la filosofía y la espiritualidad de miles de millones de personas durante más de 2000 años. Jesús de Nazaret nació en la región de Judea, en la actual zona de Israel y Palestina, durante el dominio del Imperio Romano. Según los Evangelios, su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Belén, y creció en Nazaret. Desde joven destacó por su sabiduría y conocimiento de las Escrituras. A los 30 años aproximadamente comenzó su vida pública, recorriendo pueblos y ciudades para anunciar un mensaje basado en el amor, la misericordia, el perdón y la cercanía de Dios a todas las personas. Sus enseñanzas atrajeron a numerosos seguidores y discípulos. Jesús enseñaba mediante parábolas, relatos sencillos que transmitían profundas verdades espirituales. Entre sus mensajes más conocidos se encuentran el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados, la reconciliación entre las personas y la importancia de vivir con humildad. También defendió la dignidad de quienes eran rechazados por la sociedad de su tiempo. Los evangelios narran numerosos milagros atribuidos a Jesús, como curaciones de enfermos, la devolución de la vista a ciegos, la multiplicación de los panes y los peces, y otros acontecimientos considerados extraordinarios por sus seguidores. Estos hechos contribuyeron a extender rápidamente su fama por toda la región. Uno de los momentos más importantes de su vida fue el llamado Sermón de la Montaña, donde expuso enseñanzas que han sido estudiadas durante siglos. En él habló sobre la paz, la justicia, la compasión y la confianza en Dios. A medida que aumentaba su popularidad, también crecían las tensiones con algunas autoridades religiosas y políticas. Finalmente fue arrestado en Jerusalén, juzgado y condenado a morir crucificado bajo el gobierno romano. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más conocidos de la historia. Los cristianos creen que su muerte tuvo un significado redentor para toda la humanidad. Según los evangelios, después de su muerte fue sepultado y, al tercer día, resucitó. La resurrección constituye el fundamento principal de la fe cristiana. Tras estos acontecimientos, sus discípulos comenzaron a difundir su mensaje por diferentes regiones del mundo conocido. Lo que empezó como un pequeño grupo de seguidores se transformó con el tiempo en el cristianismo, una de las religiones más extendidas del planeta. Durante siglos, las enseñanzas de Jesús se expandieron por Europa, Asia, África y posteriormente por América y Oceanía. Su influencia puede observarse en la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, las leyes y numerosas instituciones dedicadas a la educación y la ayuda social. Grandes obras de arte fueron inspiradas por su figura, como la Última Cena. Además, innumerables iglesias, catedrales y monumentos han sido construidos en su honor a lo largo de la historia. Hoy en día, miles de millones de personas consideran a Jesús el centro de su fe. Para los cristianos es el Hijo de Dios y el Salvador. Otras religiones también reconocen su importancia histórica y espiritual, aunque con interpretaciones diferentes sobre su identidad y misión. Más de 2000 años después de su nacimiento, el mensaje de Jesús continúa siendo estudiado, debatido y transmitido en todos los continentes. Su llamada al amor, al perdón, a la esperanza y a la solidaridad sigue inspirando a personas de diferentes culturas, lenguas y naciones, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes y conocidas de toda la historia humana. Este es mi contenido personal de mi vivencia, luego lo indica la inteligencia artificial. Lo que buscamos en nuestras del sentido de la vida hacia Dios. En primer lugar, está la decisión de Dios y su acción sobre los demás. En segundo lugar, está el propósito de Jesús para proteger. El primer lugar a Dios. Cómo actúan en los demás. El hombre con sus defectos son vivencias entre las personas. No hay división. Todo está unido entre Dios y Jesús. Nuestro comportamiento hace persistir nuestra existencia, sin darnos cuenta de la acción del primer lugar de Dios, que es el segundo lugar de Jesús. Este es el contenido con la inteligencia artificial. Lo que verdaderamente buscamos en nuestra vida es el sentido último de la existencia, un camino que nos conduzca hacia Dios. En ese recorrido espiritual, lo primero que se manifiesta es la voluntad de Dios y su acción constante sobre cada persona, una presencia silenciosa pero firme que orienta, corrige y sostiene. Dios actúa en el corazón humano incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello, guiando nuestros pasos hacia el bien y hacia la verdad. En segundo lugar, contemplamos el propósito de Jesús, cuya misión es proteger, cuidar y conducir a la humanidad hacia el Padre. Jesús nos muestra con su vida cómo poner a Dios en el primer lugar y cómo esa entrega se traduce en amor hacia los demás. Su ejemplo revela que la verdadera fe no se queda en palabras, sino que se convierte en acción, en servicio, en compasión y en compromiso con quienes nos rodean. El ser humano, con sus limitaciones, debilidades y defectos,
Vive su fe en medio de las relaciones cotidianas. Estas vivencias forman parte del crecimiento interior y no representan una separación, sino una oportunidad para comprender que todo está unido. Dios, Jesús y la humanidad forman un vínculo inseparable de amor y de propósito. No existe división cuando se vive desde la verdad, porque la unidad nace precisamente del reconocimiento de esa presencia divina en la vida diaria. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra manera de actuar dan forma a nuestra existencia y la sostienen en el tiempo. Muchas veces caminamos sin darnos cuenta de que es Dios quien ocupa el primer lugar y que Jesús, en perfecta comunión con Él, nos acompaña en cada paso. Esa acción divina, aunque invisible a los ojos, permanece viva en nuestra conciencia y en nuestro espíritu, guiándonos hacia una vida más plena, más justa y más cercana al amor verdadero. Jesús vino al mundo con un propósito que transformó la historia de la humanidad: revelar el amor de Dios a todas las personas y abrir un camino de esperanza, perdón y vida. Su misión nunca estuvo limitada a un grupo concreto, una nación o una época. Desde el principio, mostró que cada ser humano tiene un valor inmenso ante Dios, sin importar su condición, su pasado o sus errores. Jesús nos mostró que el mayor propósito de la vida no es buscar únicamente el beneficio personal, sino aprender a amar como Él amó. Sigue en Saber Salva, visita mi canal. Gracias.